Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos desde Blue Radio en este amanecer de lunes, que amanecemos con cambios en el sistema de salud, especialmente, ojo, para quienes están afiliados a la nueva EPS, que tiene más de 6 millones de afiliados. Bueno, en total 10, 4 del régimen contributivo, 6 del subsidiado. También cambios para 1.800.000 afiliados de ASMED Salud, para 1.900.000 pacientes de EMSANAR, para 1.600.000 pacientes de Savia Salud y para los 3 millones de afiliados a Famisanar, todas en 21 departamentos, todas que ocupan el 25% del total de la población en Colombia. 18 millones de colombianos para quienes el presidente Petro dio la orden de un sistema de salud diferente a partir de hoy, basado en un modelo preventivo. Para estos 18 millones de colombianos habrá una reforma a la salud en la práctica vía decreto, sin que se haya aprobado todavía la gran reforma a la salud que el gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso de Colombia. Así que es el momento de la reforma vía decreto. Lo que ordena el presidente en la práctica es que ese modelo de salud opere con centros de atención primaria que deberán ir a buscar enfermedades puerta a puerta y atender a los pacientes en los centros de salud más cercanos. No necesariamente es una mala noticia. Si funciona el modelo para estos 18 millones de colombianos, de pronto convertidos por cuenta de la decisión del presidente en conejillos de indias, de pronto habrá argumentos para tramitar el resto de la reforma a la salud en el Congreso. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este tema. La otra noticia en el tema de salud es la crisis que hay por cuenta del desabastecimiento, la escasez de la insulina en Colombia. Se quejan los gremios médicos, las asociaciones científicas, ASEMI, el gremio de la CPS e inclusive ministros de salud, por dos razones. Uno, por la aplicación de esta reforma a la salud vía decreto, y dos, porque el presidente Petro dio una nueva teoría sobre el sistema de suministro de la insulina. Dice el presidente Petro que están utilizando la insulina para adelgazar. El presidente Petro dice que esa es la causa por la que hay escasez de la insulina para 1.700.000 colombianos, que por eso los verdaderos enfermos, los diabéticos, comenzaron a tener problemas. La realidad es que hay un problema de abastecimiento. El laboratorio que lo produce está anunciando para el jueves de esta semana la entrega del medicamento. Ha habido problemas protocolarios, problemas en toda la cadena de abastecimiento, problemas de mercado. El laboratorio es Sanofi, que se compromete a regular la venta de insulina terminando esta semana. Ya les voy a contar de la teoría del presidente Petro, de que se utiliza, y es cierto, por lo menos están ofreciendo insulina para adelgazar, y es cierto, algunos médicos están recetando la insulina para adelgazar. De ahí a que la escasez se produzca porque los obesos, que es la tesis del presidente, están gastando mucha insulina. Hay un trecho largo, por supuesto. Bienvenidos, ya les voy a contar también por qué la incautación de 25 toneladas de marihuana hace 3 semanas en Cauca es la causa de la sonada de anoche contra el ejército en el municipio de Caloto. Esa marihuana era de los disidentes de las FARC, los mismos que usaron a la población civil para levantarse. Atacaron anoche a 12 soldados, los hirieron, que estaban haciendo un patrullaje, y los sacaron literalmente a la fuerza de ese municipio. A los soldados los insultaron, les lanzaron objetos e inclusive los atacaron con armas cortopunzantes. El ejército, para evitar una tragedia mayor, tuvo que salir de la zona. Resultado, están heridos esta mañana 3 suboficiales, 12 soldados de esa tercera división. No es el único hecho de orden público. Esos mismos disidentes de las FARC, en una zona en el Valle del Cauca, instalaron un retén, por supuesto ilegal, pidieron cédulas, revisaron los celulares a ciclistas que habían salido a hacer ejercicio este fin de semana, como si los guerrilleros con armas largas ejercieran control territorial o ejercieran la autoridad. Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Comenzaron los trámites. Mañana martes llega a Colombia, regresa convertido en gestor de paz, Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que volverá a nuestro país a pesar de que tiene miles de muertos en su prontuario. Sale de una celda de Estados Unidos, llegará mañana pasado el mediodía. Y finalmente mandaron a la cárcel a alias Yesid Guevara, que es el firmante de paz capturado en el occidente cuando transportaba cocaína en una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección. Ya fue judicializado junto a 2 de sus escoltas, también exguerrilleros de las FARC.
otro caso más que demuestra los vínculos de esos desmovilizados que siguen teniendo con el mundo del narcotráfico. Les contaré también en segundos los secretos que le está contando al país Víctor Andrés Mesa. Ojo con este nombre, fue hasta el fin de semana subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, destituido supuestamente por ser el responsable del contrato de los carrotanques de La Guajira. Él dice que lo están utilizando como chivo expiatorio para tapar las irregularidades del director, de la cabeza de esa entidad, que es Olmedo López, que él se negó a firmar otro contrato para comprarle al mismo proveedor 20 carrotanques más. Es decir, lo que está apareciendo allí en esa unidad de gestión de riesgo es un olor nauseabundo alrededor de la contratación. Los carrotanques de La Guajira parecen ser apenas la punta de ese iceberg. Y les contaré en segundos las hipótesis del accidente de ayer en la competencia automovilística en Quindío. Una competencia sin ninguna condición de seguridad, se llama Los Trepadores, no instalaron vallas, un carro a altísima velocidad arrolló a las personas que habían salido a ver el espectáculo, estaban cerca a una estación de gasolina, hubiera podido ser una tragedia mayor, murió una mujer, se llama Lisset Mejía, de apenas 23 años de edad. La gran noticia en el mundo de la economía es la declaración, el anuncio del ministro de Transporte, que sorpresivamente anuncia la terminación del contrato para las autopistas del Caribe, que es la conexión de Barranquilla con Turbaco y con el departamento de Bolívar. El gobierno va a sacrificar esos 250 kilómetros, acabando el contrato con el argumento de que la concesión no logró el cierre financiero. Y es cierto, se van a evitar los peajes a un costo grandísimo en temas de estabilidad financiera, en tema de contratación de carreteras a través del modelo de financiación de peajes. No van a pagar el peaje, pero tampoco van a tener ni desarrollo ni el turismo que preveían para el Caribe colombiano. 6:07 a.m, hablaremos de salud. Ya les cuento la historia del soldado norteamericano que se inmoló anoche frente a la embajada israelí en Washington. En Israel, a propósito, en donde dan la orden de seguir los bombardeos, en la jornada de ayer hubo 90 palestinos muertos. 6:07 a.m, bienvenidos. Es lunes 26 de febrero, comenzamos semana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tropas del Ejército Nacional fueron expulsadas del municipio de Caloto, Cauca, durante una sonada que habría sido promovida por disidencias de las FARC que tienen presencia en esa región. Estos hechos, que son materia de investigación, dejaron a una persona herida que ya se recupera en un centro asistencial. El presidente Gustavo Petro ordenó implementar el modelo preventivo en las EPS que son controladas por el gobierno sin haber aprobado la reforma a la salud en el Congreso. Una EPS privada de las mejores se ha acercado a decirnos: pues implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena. Y al mismo tiempo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, amplió los alcances de la propuesta del presidente Gustavo Petro. El gobierno tiene que tomar una determinación con respecto, así como tiene que tomar una determinación con Savia, así como tiene que tomar una determinación con Famisanar, así como tiene que terminar con Asmed Salud y en Sanar y en Salud, para ver entonces cómo se hace para recuperar estas EPS que deben cantidades de sumas, deben más de 10 billones de pesos. De inmediato reaccionó ASEMI. Esa instrucción a avanzar a la que invita el presidente es simplemente un desarrollo de la normatividad, de la reglamentación actual. El expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, cuestionó la reforma de salud del gobierno de Gustavo Petro. Criticó en primera medida la posibilidad de que se creen más de 70.000 nuevos cargos que calificó como burocráticos al interior de las instituciones de salud o de la EPS. Mejorar la prevención en salud es necesario, pero la prevención burocrática es ruinosa. En diferentes ocasiones, el gobierno ha expresado que creará 7.000, 11.000 o incluso 20.000 grupos de promotores de salud, cada uno con 10 integrantes. El presidente Gustavo Petro lanzó una polémica explicación sobre la escasez de la insulina en el país. Francisco Rossi, director del INVIMA, atribuye la escasez de la insulina a que los laboratorios prefieren producir medicamentos más rentables. Hay medicamentos viejos buenos, baratos, que no son interesantes para los productores privados. Esos medicamentos escasean rápido y hay una tendencia en la industria, por razones comerciales. Ese cambio no se logra solo
en 4 años. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Brasil representando a Colombia en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Afirmó que el presidente y ella tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr el proyecto político en 4 años. Arrancar, desenraizar esa política de muerte, tal vez nos toque mucho más tiempo, tal vez sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones. Hay alerta en Bolívar y Atlántico luego de que el ministro de Transporte, William Camargo, calificara como inviable el futuro del proyecto de concesión Autopistas del Caribe. Estas concesiones tienen unos esquemas de creación de subcuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, nos está llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que la está haciendo inviable. Ernesto Carvajal, representante legal Autopistas del Caribe. Pierde toda la región Caribe, pierde Colombia. Estamos hablando en la reducción de hoy de 800 empleos, reducción de demanda de bienes y servicios. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Un muy mal mensaje a los inversionistas nacionales e internacionales, en especial a todos estos proyectos de financiación de concesiones a través especialmente de la financiación vía peajes. Tras el nuevo escándalo de narcotráfico en las últimas horas que involucra a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y un firmante de paz conocido como alias Cucaracho o Yesid Guevara, esta persona y 2 escoltas fueron enviados a la cárcel. Cucaracho, el protegido por la Unidad Nacional de Protección, y los 2 escoltas fueron capturados el pasado 23 de febrero en Sevilla, Valle del Cauca. A los 3 les imputaron el delito de tráfico y porte de estupefacientes, mientras la unidad, en medio de la audiencia, se declaró como víctima en el proceso. Se agudiza la emergencia ambiental en el Bichada por un incendio forestal que ya ha consumido más de 7.000 hectáreas de vegetación. Según las autoridades, las llamas se han propagado por el sector de Marandúa, entre los municipios de Puerto Carreño y La Primavera. Pese a que las llamas ya lograron ser controladas cerca de la base aérea, la línea de fuego continúa avanzando por la sabana. Ya son más de 3 días de este incendio que no ha podido ser controlado. Se volteó. Un vehículo que participaba en la Copa Trepadores chocó contra varios asistentes que veían la competencia desde una estación de gasolina. Uriel Ortiz, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. Un vehículo que pierde el control, arrolla a unos espectadores con un desenlace, corresponde a 12 personas lesionadas. Uno de ellos, una víctima fatal, una joven de 23 años de edad, oriunda de la ciudad de Pereira. Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. Estas declaraciones del presidente argentino Javier Milei al canal NTN 24 provocaron una fuerte reacción por parte de la Cancillería colombiana, que rechazó estas declaraciones que calificó de irrespetuosas y que hacen daño a los lazos históricos de amistad entre las 2 naciones. Un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió prenderse fuego frente a la Embajada de Israel en Washington como protesta por la guerra en la Franja de Gaza. No quiero ser partícipe del genocidio, decía este sujeto. Darren Bushnell. I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. Se echa gasolina encima y grita Palestina libre antes de prenderse fuego. En medio de la presión de Estados Unidos, esta mañana renunció el primer ministro de la Autoridad Palestina que gobierna la Cisjordania. Dice que quiere forzar la formación de un nuevo gobierno. En tanto, Estados Unidos anuncia que hay un acuerdo en ciernes de alto al fuego temporal en Gaza, pero pese a ello, el primer ministro Netanyahu pone en marcha la evacuación de civiles de Rafah y asegura que va a invadir la ciudad sureña con o sin acuerdo de alto al fuego. If we have a deal, it'll be delayed somewhat, but it'll happen. If we don't have a deal, we'll do it anyway. It has to be done because total victory is our goal and total victory is within reach. La fecha 9 del fútbol colombiano empezó este domingo y América de Cali empató 1-1 en Montería contra Jaguares. Nacional ayer en el Campín perdió 2-0 frente a La Equidad. En el último partido de la noche, Pereira y Junior empataron 3-3. Estás escuchando Blue Radio.